En los escritos juánicos, en las Sagradas Escrituras, encontramos que el verbo existió antes de la creación del mundo y que ese verbo después se hizo palabra en Jesucristo. Esto nos da inicio a la palabra y al ser. El ser humano tuvo necesidad de hablar, de comunicarse. La creación necesita de la palabra. El hacer, el conocer y el transformar necesita de la palabra. No solamente el crecer, el construir. Entonces, las comunidades humanas empezaron a evolucionar a través del lenguaje. Ese lenguaje es la palabra. Y después de la palabra vinieron las transformaciones y las evoluciones y los inventos científicos y tecnológicos. Esto dio inicio a los imperios. Estos imperios ya empezaron a tener una lengua, no solamente hablada, sino también escrita. Porque primitivamente la lengua se hablaba, pero no se escribía. Después vino un alfabeto. Ese alfabeto fue consolidando una lengua. Y después ya vinieron lenguas que empezaron a diferenciar a los seres humanos. Estas son griegas, estas son latinas, estas son árabes, estas son persas, estas son hindúes, estas son egipcias, y así sucesivamente. Naturalmente que nos vamos a insertar en el día del idioma, día del idioma o día de la lengua, que primeramente se empezó a celebrar de una forma entre el mundo hispanoparlante, entre el mundo de la lengua española. Pero hoy en día el Día de la Lengua es un día universal. ¿Por qué se escogió el 23 de abril? Porque en esta fecha nacieron o murieron muchos personajes que han sido escritores. No solamente de la lengua castiza, de la lengua española, de la lengua madre nuestra, sino también de la lengua inglesa. Vamos a empezar que el 23 de abril está muy relacionado con Miguel de Cervantes. Pero también en esa fecha murió él. Y también William Shakespeare, escritor inglés y cultivador de las lenguas inglesas. Pero también en dicha fecha, un 23 de abril, nacería el hijo de la choza, muy contemporáneo a nosotros, muy nuestro, ya de raíces sanpedreñas, don Marco Fidel Suárez. Pero también nacería Teresa de la Parra, en Caracas, escritora venezolana. También el Inca Garcilaso de la Vega, escritor peruano, con sus tradiciones peruanas y su mundo de la cultura prehispánica. Pero también estaría otro escritor muy antioqueño, el de Aire de Tango, Manuel Mejía Vallejo. El 23 de abril es el día de la lengua, pero una lengua que nos comunica, que no nos ata, ya, que es universal. La fiesta empezó en los molinos de viento a través de Sancho y Don Quijote, pero se volvió tan universal que hoy llega a los celulares de alta gama y llega a los satélites
fuera de la órbita. Es una fiesta donde nosotros los humanos no tenemos pretextos de que no nos entendemos. Así hablemos diferentes lenguas, pero la principal lengua no son unos caracteres o un abecedario, sino la principal lengua es la lengua del amor. Es inconcebible que nosotros como seres humanos, así hemos inventado tan rápidamente la vacuna contra el COVID, que fue una pandemia que nos azotó, porque no hemos aprendido a hablar esa lengua que se llama el amor. Así hablemos diferentes lenguas y tengamos diferentes grafías y diferentes alfabetos. Eso no nos da para descalificar a la otra persona o a las otras culturas porque sean ignorantes. Ya, el ignorante de pronto puede ser uno que no los comprende. Recordemos, nadie es ignorante en el mundo. Lo que el sabio conoce, el supuestamente ignorante lo desconoce, pero lo que el sabio desconoce, el supuestamente ignorante lo conoce. Señores, los invito a abrazarnos en este Día de la Lengua. Así tengamos diferencias, no conozcamos ciertos significados o hablemos diferentes lenguas, pero abracémonos en el sentido del amor, que es la lengua universal del mundo.